Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el canal, bienvenidos a Stream y Café, hablemos de libros, el último del año 2024. Hablaremos un poco de los libros que leí este año, las temáticas que manejé, aquello que recuerdo de los libros, a pesar de que pues los leí a lo largo del año, entonces pues habrá cosas que recuerdo, habrá cosas que ya se olvidaron. eh, y también los libros con los cuales voy a empezar el 2025. Este stream es prácticamente un cierre de año. Es lo que suelo hacer todos los diciembres de cada año, desde hace 4 años bueno, más o menos desde hace 4 años que empezó este proyecto a hacer presencia en redes sociales. Es un stream mientras me tomo un café. Si veo que el café se me va a acabar, voy a la cocina, me sirvo un poquito más de café, me demoro unos minuticos. Estos streams no están editados, es decir, que lo que diga así tal y como lo dije en Twitch, porque estoy transmitiendo en Twitch en este momento, eh, y estoy grabando el stream tal y como salió, así se va a subir al canal secundario del proyecto Science. El canal secundario Science. Entonces, pues vamos a empezar. Resulta que este año, bueno, todos los años estoy en una lectura más o menos de unos 9, 11, ¿qué? 11, 10, 9 libros por año. Estoy leyendo 9 libros por año. Más o menos de este grosor. Aquí hay unos ejemplos de libros con los cuales empiezo el año. Son libros académicos, no son libros de literatura universal o libros de literatura de algún tipo, cuento, novela, nada de eso, sino que son libros académicos y tiene que ver con esta intención propia de cumplir con los objetivos del proyecto Señor Science, que está en su tercera fase, que buscan comprender la historia de la humanidad, comprender las 4 dimensiones de lo humano y aumentar los conocimientos tanto en la historia, gracias a ese aprendizaje que estoy haciendo año a año, como también de las dimensiones de lo humano. Para que se hagan una idea de cuáles son las dimensiones de lo humano, son para mí, yo he establecido que esas son las 4 dimensiones que componen al ser humano: lo biológico, lo social, lo psicológico y lo espiritual. Y pues la intención es, a través de la ciencia, a través del conocimiento, completar estas 4 dimensiones de lo humano. La cuestión es que pues estoy leyendo libros. Ah, por cierto, perdón, perdón por eso. Estoy leyendo libros y cómo logro hacer esos objetivos una realidad a través de diferentes canales de YouTube. Tengo un canal principal que es Escarbando la Historia, busca contar la historia de 4 grandes temas, o como yo lo denomino, contar la gran historia, que tiene que ver con la temática del universo, la tierra, la vida y la humanidad. Esos 4 grandes temas. De esa manera estudiamos también las 4 dimensiones de lo humano, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, de la tierra, el conocimiento del origen de la vida en la tierra, o de los elementos.
Sí, o sea, diferentes ciencias que dan cuenta de estas dimensiones que componen al ser humano. El ser humano habita la Tierra. Ahorita estamos en la historia de la Tierra. Y bueno, o sea, bueno, este canal principal, el canal secundario que tenía una lista de reproducción, ya se cambió, tenía varias listas de reproducción que eran El Cazador y Recolector de Historias y Caminando la Ciudad, que ya han cambiado las cosas. Suelo los diciembres de cada año modificar las listas las listas, modificar las presentaciones, es decir, que para enero del 2025 habrá una nueva presentación de este proyecto, señor Science. Y bueno, el tercer canal que resulta que está ahí como quedadito en el tiempo y que busca también estudiar distintas ciencias. Eh, Ese es el proyecto, señor Science, a grandes rasgos. En el canal secundario de ese proyecto se publica también lo que son los streams y café, una vida esquizofrénica, eh, los registros que realizo. Si no tienen mucho conocimiento de qué significa eso de registros, qué es el streaming café, aunque ya más o menos lo expliqué aquí un poco, si están perdidos en lo que estoy diciendo, pues pueden ir a ver mi contenido y ahí se darán cuenta, pueden explorar los canales de YouTube y ahí están distribuidos en distintas listas de reproducción lo que es Stream Café, Una vida esquizofrénica, Registros, Escarbando la historia, bueno, en esos tres canales de YouTube. La cuestión es que Stream Café se divide en dos. Se divide en uno antiguo que se llamaba Stream Café lo necesito en internet, que se va a modificar y se va a llamar solo Stream Café, que es utilizar las noticias de los periódicos o las noticias de redes sociales como pretexto para hablar de la problemática social, para hablar de las de lo que sucede en la ciudad, en el país, en el mundo, y dar un poco mi opinión. Aquí podemos ver, por ejemplo, que está la presentación cuando hago un stream y café lo necesito en internet, utilizo esta diapositiva. Pero hoy estamos aquí para lo necesito en internet, hablemos de libros. Pongo esta diapositiva porque voy a abrir esta página. Sí, ustedes están viendo ahí la página. Y bueno, en la aplicación de Notion, que yo utilizo muchísimo esta aplicación para llevar un registro de todas las actividades del proyecto, tengo una lista de libros, tabla general, los libros que he leído desde el año 2021. Aquí están 2021, 2022, 2023 y 2024. Y los libros que se terminaron este año. Son nueve, son nueve libros los que terminé este año. Y bueno, pues en torno a eso, pues hablaremos el día de hoy. Las temáticas que más o menos se manejaron este año, pues tiene que ver con arqueología, historia de América, historia de Colombia, prehistoria, historia universal, eh, y bueno, sí, o sea, no están organizados en orden, aunque creo que están organizados por fecha de finalización. Aquí pongo una observación que es finalizado primera lectura. Tengo que volver a releerlos para hacer diferentes cosas. Si no están organizados en fecha de inicio de lectura, no tampoco.
Bueno, no están organizados, pero bueno, la cuestión es que las temáticas que manejé este año fueron inicialmente historia de Colombia e historia de América, un libro de historia historia universal, de la historia sí, de la historia universal, este que dice breve historia del mundo, y un libro de prehistoria. Podríamos decir que este libro, Los primeros homininos, y antes de Colombia, ¿por qué no está ese libro acá? Sigo pensando que ¿por qué no está ese libro acá? Terminados, aquí está. No está filtrado porque no tiene la fecha 2024. 2024, el 7 de septiembre. Entonces yo sabía que me faltaba uno. Ahora sí, leños leídos. Prácticamente este año leí 10 libros, ¿sí? Dos de prehistoria, tres de prehistoria, este de introducción a la prehistoria, los primeros homininos y antes de Colombia los primeros 14.000 años, ¿sí? Este tiene que ver con la prehistoria en América y en el territorio específico de Colombia, en el territorio que ocupa actualmente Colombia, que podríamos decir que en otros periodos tiene que ver con la historia de la Nueva Granada, eh, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Perú antes de que fuera el virreinato de la Nueva Granada y las confederaciones y los pueblos indígenas del territorio que ocupa Colombia. Voy a empezar por estos tres libros, voy a empezar desde la prehistoria hacia adelante. Y bueno, se preguntarán, o sea, bueno, ya hice una breve introducción del proyecto y la razón por la cual estoy leyendo estos libros que tiene que ver con el proyecto y el primer canal de YouTube, que es Escarbando la Historia. Originalmente originalmente el proyecto, o sea, la idea de Escarbando la Historia era hacer en YouTube, vamos a ir al canal para mostrarles un poco, era hacer en YouTube un recorrido, un recorrido que va a partir va aquí, va terminando el periodo Cretácico y era hacer un recorrido de un viajero espaciotemporal. Bueno, inicialmente no era un viajero, inicialmente era hacer un recorrido eh, desde las estructuras más grandes del universo hasta la historia de la humanidad, pasando por las galaxias, vistazo a las galaxias, a la Vía Láctea, a la nebulosa protosolar, el Sol, el sistema solar, y ya después de hablar un poco del sistema solar, entrar a hablar de la historia de la Tierra, cómo se conformó, cómo se creó la Tierra, los eones de la Tierra, el eón ádico, arcaico, proterozoico, después entrar más en detalle a lo que era el eón
Fanerozoico, dónde está Fanerozoico? Y empezar a hablar de los periodos, periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico. Después entrar a la era mesozoica, que es la segunda era de León Fanerozoico, y hablar de los periodos triásico, jurásico y cretácico. Y después de eso, hablar de León Cenozoico, que es el tercero y último eón de la Tierra, y ahí empezar a hablar de la historia de la humanidad. ¿Sí? O sea, mientras hablábamos de los eones y de los periodos de la Tierra, íbamos hablando un poco de cómo iba evolucionando la vida en la Tierra, las diferentes especies que aparecieron en el mundo en diferentes periodos de tiempo. Y bueno, la idea iba por ese rumbo. Sin embargo, para el 2025 ya se va a cambiar un poco la historia y es que ya no es un viajero. A medida de que iba pasando el tiempo, iba modificando esa idea del viajero. Ya no es un viajero, sino que son tres. Un viajero que se llama Gary Yugarin, que es este viajero que está haciendo esto, ¿sí? Este recorrido es el recorrido de Gary Yugarin. Ahorita, más adelante, para principios del 2025, voy a cambiar esto y voy a poner escarbando la historia de Gary Yugarin. Hay otra lista de reproducción que se llamará Escarbando la historia de Valentina Tereshkova y Escarbando la historia de Diana Trujillo. Esos tres viajeros van a hablar de la historia ya de manera particular. Gary Yugarin va a seguir la historia de la Tierra y de la vida y posteriormente de la humanidad. Pero Valentina Tereshkova se va a centrar en la historia de la vida. Va a rastrear todo lo que tiene que ver con la historia de la vida. Me falta unos libros que tengo que empezar a leer sobre teoría celular, sobre teoría de la vida, etcétera. Eh, pero sí, va a hablar un poco de la historia del microscopio y cómo llegan a las células y cómo llegan a la reproducción celular y cómo se va evolucionando la vida. Y bueno, Tereshkova va a hablar de la historia de la vida. Y eh, Diana Trujillo, escarbando la historia con Diana Trujillo, tiene que ver con la historia de la humanidad y la historia de la humanidad de los americanos, ¿sí? De los americanos. Entonces ella va a hacer como pequeñas referencias a lo que es biografías de personas importantes del siglo XV y XVI, eh, que estuvieron involucradas en los viajes de Colón, en los primeros contactos con los americanos, en explorar la historia de los habitantes de América, o sea, ya sean caciques, ya sean personas importantes, hombres, mujeres, que están relacionadas con la historia de América. No solo del pasado, sino del presente también, ¿no? Por ejemplo, también hablar un poco de lo que se sabe en arqueología de la historia de América y pues referenciar a
arqueólogos, antropólogos, diferentes ciencias afines de personas que han explorado o han estudiado lo que es la historia de América. Entonces, por eso, porque Gary Yugarin, que es el primer viajero, va a empezar la era cenozoica, que es la era de los mamíferos, y empezar a seguir los rastros de los primeros primates y después de los primeros homínidos y la evolución de los homínidos hasta llegar a la historia humana de Homo sapiens. Por eso estoy adelantándome en Stream y Café, hablemos de libros, me estoy adelantando un poco, o no adelantando, sino haciendo mis primeras lecturas de la prehistoria. Temas como los primeros homininos, que aquí en este libro, por ejemplo, se hace un cambio de lenguaje, un cambio de una palabra por diferentes hallazgos evolutivos, diferentes hallazgos de evolución, que tiene que ver con dejar de llamarlos homínidos y empezar a llamarlos homininos, porque hay una relación entre los homínidos, o sea, bueno, por una taxonomía genética no hay muchas diferencias entre los homínidos y otros especies. Bueno, hay un tema ahí alrededor del concepto de homínidos y homíninos y homininos. La cuestión es que, claro, este libro de Antonio Rojas es brutal, es muy bueno. Este libro de historia, introducción a la historia, a la prehistoria, es lo máximo, es muy, muy bueno. Y pues ya venía leyendo de años pasados otros libros de prehistoria. Ya venía leyendo de años pasados otros libros de prehistoria, entonces ya más o menos sé de algunas especies de homínidos, homininos, eh, Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo heidelbergensis, naledi, Homo neanderthalensis, bueno, diferentes homínidos, ¿no? Y también de la construcción de herramientas de piedra y la utilización de los metales a finales del periodo de la prehistoria e inicios del periodo histórico. Entonces, son tres buenos libros. Este habla, bueno, es que ya, o sea, los tres hablan de historia, de la prehistoria. Si bien la prehistoria no sucede en el mismo periodo cronológico para todos los pueblos, hay unos que entran antes y otros que entran después a diferentes periodos. Si bien, por ejemplo, la utilización del fuego, la manipulación, la dominación del fuego, sí se empieza a presentar por las mismas fechas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, también la agricultura en América también se empieza a utilizar en diferentes periodos. eh, no con la misma tecnología en diferentes países, mientras en diferentes regiones del mundo. Mientras que estos dos libros hablan de la prehistoria en Europa, Asia y África, este libro habla de la prehistoria en América.
Es distinta porque en América se descubren metales distintos. En América no se llega al hierro. En América las relaciones entre las personas, las relaciones sociales son distintas a lo que sucede en el resto del mundo por la misma organización de los pueblos en esta parte del mundo. Entonces, mientras que la cosmovisión o la forma de ver el mundo de los europeos es completamente distinta a América, claro, el choque cultural que se va a vivir posteriormente en 1492 es por esos cambios que existen en tanto por diferentes motivos, ¿no? Por un motivo geográfico, por un motivo climático, la cuestión del clima que también cambia muchísimo, mientras que en los países del viejo mundo, en los territorios del viejo mundo, África, Asia y el clima es más variado. En América y específicamente en lo que tiene que ver en el territorio norte suramericano, del norte de Suramérica, la cuestión es más tropical y esto va a cambiar muchísimo las relaciones de los demás, de las personas. Sí, o sea, va a ser un cambio brutal. Entonces, claro, yo hace unos años pensaba que la prehistoria, lo que se conoce como periodo prehistórico, tenía que ver con antes de la invención de la escritura, o sea, la división de la prehistoria al periodo histórico, al periodo de la historia, tenía que ver con un invento que era la escritura. Sin embargo, a medida de que iba adentrándome en la lectura, había algunos autores que decían que esa distinción no necesariamente se debía hacer, ¿sí? O sea, había pueblos que habían pasado a un periodo histórico por otros medios distintos a la escritura, o que no habían desarrollado la escritura, pero ya en la línea de tiempo ya estaban en un periodo histórico. Y claro, también pensaba que el periodo de la prehistoria en América era mucho más largo, tanto así que llegaba hasta el año 1492 de la era común. Sin embargo, la cuestión es que la prehistoria en América se divide en diferentes periodos distintos a la prehistoria en, en el viejo mundo. Vamos a llamar viejo mundo al continente asiático, el continente euroasiático y al continente africano. ¿Sí? Porque la cuestión es que mientras que en la prehistoria del viejo mundo tiene que ver con el periodo, el paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de los metales, ¿sí? En América tiene que ver con paleoindio, arcaico, formativo y algunos pueblos, no todos los pueblos de América, o sea, los pueblos más, o sea, más desarrollados, es que no sé qué palabra utilizar, pero pueblos como los aztecas, los mayas y los incas pasan a un periodo de preclásico, posclásico, preclásico y posclásico. No todos los pueblos llegan al preclásico y al posclásico.
Pero bueno, antes de Colombia se centra específicamente en el territorio de América y utiliza esas características regionales de Colombia, de lo que es el territorio colombiano, el territorio lo tropical, el desarrollo de la agricultura, que claro, o sea, esta agricultura en América es distinta porque mientras que en el viejo mundo se inventan instrumentos como el arado que facilitan muchísimo la, o sea, el tratamiento a la tierra, no sé cómo se llama eso, sí, arar la tierra. En América se tiene que hacer a mano con elementos de piedra, con elementos de piedra. Ellos manejaron el cobre y manejaron el oro, pero no manejaron el hierro. Y, por ejemplo, para cortar un árbol se utilizaban herramientas de piedra y se demoraban varios días en tumbar un árbol y volverlo, por ejemplo, una canoa. Todo este tiempo que invertían en eso, lo invertían en comunidades, o sea, lo invertían en personas que iban a tumbar el árbol, varias personas que trabajaban en grupo, en equipo, y esto determinó las relaciones sociales entre los americanos de una forma distinta a la del viejo mundo. Porque, por ejemplo, para poder tumbar un árbol en el viejo mundo se necesitaba solo una persona que tuviera una hacha afilada de hierro, tal, 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 y tumbaba el árbol en cuestión de minutos. Mientras que en América la cuestión era totalmente distinta porque las hachas no eran de metales, sino que eran de piedra y costaba más tumbar un árbol en América. Entonces, este libro habla de esas características propias del continente americano y específicamente en el territorio colombiano. Los pueblos originarios que se desarrollan, las relaciones sociales que se desarrollan entre estos pueblos. Arqueología de Colombia de Gerardo Reichert Dolmatov, que es un arqueólogo, que fue un arqueólogo. Este arqueólogo habla de algunos pueblos originarios, de algunos pueblos originarios. El libro es de 1997. Bueno, todavía es un referente, o sea, Gerardo es todo un referente para la arqueología. Lo digo desde el desconocimiento, quizás un arqueólogo que está más involucrado en la ciencia, en esta ciencia y sabe más del tema de la arqueología en Colombia, no considere que Gerardo Reichert Dolmatov sea ya un referente, pero bueno, para mí sí fue un referente. Y bueno, él habla de la arqueología en Colombia. Eh, Creo que me falta un texto. Carajo, este año me cometí como varios errores. Bueno, el mismo autor de Antes de Colombia, los primeros 14.000 años, tiene otro libro, tiene tres libros, ha sacado tres libros. En el 2023 sacó un libro nuevo que se llama Conquistadores e Indios, que tiene que ver con el proceso de colonización, con el proceso de conquista y colonización del territorio americano y la relación de los indígenas y los europeos. Pero la cuestión es que ese libro no ha llegado todavía a las bibliotecas y pues la economía, mi economía no me permite comprar libros aún. Entonces pues no he tenido acceso a ese libro. Sin embargo, dos de sus libros, el de Antes de Colombia, los primeros 14.000 años y los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chipcha, ya los leí, están en bibliotecas públicas y son brutales.
La cuestión de los muiscas es que en América y en el territorio colombiano se desarrollan diferentes pueblos indígenas, entre ellos los Quimbaya, los Tairona, los Muiscas, los Panche, los Caribe y bueno, otros que se me escapa ahorita los nombres. Los Muiscas se encuentran o están en lo que es el territorio cundiboyacense, Cundinamarca y Boyacá, y se organizan un poco en confederaciones. Sí, existen diferentes confederaciones sí, tienen también, se organizan también en cacicazgos, pero bueno, alrededor de esa vaina de la historia del Zipa y el saque, algunos historiadores como Jorge Gamboa dicen que tal cosa no existió, pero bueno, según las propias palabras de Jorge Gamboa, eso no fue así, pero bueno, toca seguir profundizando en el tema. La cuestión es que los muiscas también pasan por diferentes periodos, entre ellos el Herrera, el premuisca y el muisca temprano y muisca tardío. Y bueno, en estas culturas se analiza un poco, o sea, en este libro se analiza un poco las relaciones de poder, el sentido de propiedad de alguna manera, los roles de cada uno de las personas, hombres y mujeres en las sociedades muiscas. Es un libro muy completo, pero sin embargo necesita una segunda lectura para cuando esté escarbando la historia de estos pueblos originarios, lograr, lograr tener un conocimiento mucho más detallado. de- pero Carl Henry Langenbach es un excelente antropólogo, arqueólogo o antropólogo, no recuerdo cuál de los dos títulos, creo que es antropólogo y arqueólogo, pero... Y bueno, Diego Barros Arana, que Historia de América es un historiador chileno del siglo XIX. Él vivió entre 1850 y 1907, finales del XIX, inicio del XX, y hace una historia bastante detallada de lo que es la historia de América desde Norteamérica hasta Suramérica, pasando por todo el territorio, por todo el continente americano, y se centra más en lo que son los periodos de conquista y colonia, aunque trata el tema de la república, de las de las revoluciones de comuneros y las independencias de cada uno de los países que trata en ese recorrido de historia. El libro más famoso de él creo que es La Historia General de Chile. Este libro es secundario, es bueno, pues es una referencia un poco antigüita, diría yo, 1962, pero es muy bueno para hacerse una idea y para reconocer algunos nombres de personas influyentes o personas importantes en estos periodos. La cuestión es que este lo empecé a leer, bueno, este lo terminé, este lo empecé a leer en el 2023, pero lo terminé el 1 de enero, ¿sí? O sea, este libro es más, este libro de ensayos de arqueología, etnohistoria e historia cultural de la provincia de Pamplona, pensaría yo que hace más parte del 2023, pero como tomo de referencia es la fecha de finalización del libro para ponerlo leído en qué año, pues está aquí.
Sí, o sea, el 12 de enero se terminó ese libro y pues su título ya dice mucho, ¿no? Arqueología, etnohistoria e historia cultural de la provincia de Pamplona. En la época colonial, los territorios, los territorios de la Nueva Granada se dividieron en diferentes provincias. Yo ahorita estoy leyendo este libro que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, que la provincia de Santa Fe es el territorio de la Nueva Granada, lo que tiene que ver con Cundinamarca y Boyacá un poco, la provincia de Santa Fe, y que tiene que ver con Bogotá y ciudades cercanas a Bogotá. Pero hay otra provincia al norte de Santander que también tuvo mucha importancia en la época colonial que tiene que ver con la provincia de Pamplona, Pamplona norte de Santander. Este libro lo escribe Jorge Gamboa o lo dirige Jorge Gamboa y pues ahí están los otros autores que hacen traducciones y demás. Tiene algunas transcripciones y traducciones de documentos oficiales o documentos de la época. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad no recuerdo mucho de este libro por la cuestión de que se leyó en el 2023, ¿sí? Pues en enero terminé el libro, entonces 2024. Pero sí recuerdo que tiene las últimas páginas, tiene algunos análisis de documentos escritos de la época de 1500 algo, no recuerdo los años específicos de esos. Es bueno. Y bueno, también me entré en otros textos de la época colonial, la Nueva Granada, selección de textos que, si mal no recuerdo, bueno, sí, empecé en el 2024 y terminé, uy, lo leí rápido, de enero a febrero lo terminé. Textos históricos, es una selección de textos, entre esos textos está lo que es parte de la esclavitud de la época colonial de las comunidades negras, de las personas negras. eh, y ahora se me olvidó completamente, es que estos como los empecé a leer al principio de año, ya se me olvidó. Tiene que ver con la época colonial, ¿sí? Creo que es un texto que serviría una segunda lectura. Es muy bueno, o sea, lo devoré en un mes de lo bueno que estaba. Incluso a principio de año empecé a hacer algo que se llamaba tiempo de estudio, que era leer en vivo y en directo las cosas de ese libro, las temáticas de ese libro. Ensayos de historia colonial colombiana, este sí tiene un capítulo de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud. Tiene otro capítulo sobre eh, eh, la estancia del tabaco, que no lo pude leer, muy, muy, fue horrible, la verdad. Sí, no me gustó, la verdad, y lo salté, pero también es bueno. Y Breve Historia del Mundo de Eric Gombrich es la historia eurocentrista, la historia centrada en los acontecimientos del continente eh, euroasiático. Eh, el otro día vi un video que decía, no existe tal continente llamado Europa. Sí, o sea,
porque la definición de continente es una tierra rodeada por mares y Europa no está rodeado por mares. Y la cuestión es que, s- eh, claro, Europa tiene la maña de considerarse muy, muy importante, sí, tanto así que durante siglos, durante mucho tiempo, se hablaba de la historia universal, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, de lo acontecido, de lo sucedido en Europa. Sí, la caída del Imperio Romano de Occidente y ahí los reinos que se desarrollaron en el Viejo Mundo, bueno, etcétera. Pero es el continente euroasiático. Euroasiático porque pues contiene a Europa y contiene a Asia, Asia total, y Europa es simplemente un brazo. Entonces, pues a partir de acá voy a dejar de denominar el continente europeo y voy a hablar del continente euroasiático, haciendo referencia a Europa y a Asia, que son uno solo. Es igual, por ejemplo, como los americanos, los norteamericanos en muchas ocasiones quieren dividir los continentes americanos en tres o en dos, Norteamérica y Suramérica, ¿sí? Porque se justifican en unos cuantos líneas de mares y ríos que dividen los continentes y todo. Y claro, es una estrategia también como decir, ay, nosotros los del norte y por allá los del sur, sí, pero somos todos un continente, el continente americano. Pero bueno, la cuestión es que Ernest Gombrich hace una breve historia de lo que es la prehistoria, la edad antigua, la edad moderna, la edad media, la edad moderna en el territorio euroasiático, sí, en el territorio euroasiático. Nombra de manera muy, pero muy superficial, no le dedica más de medio párrafo a lo que sucede en América. Cuando entra a hablar de 1492, inicios de la Edad Moderna, los viajes de Colón, dice como, uy, estos viajes son importantísimos y todo, pero yo no los voy a tocar, yo no voy a hablar de eso y no dice nada de lo que sucede en América. Y si se va por otros lados, sigue desarrollando su libro en América. El libro lo termina en los años del nazismo en Alemania, sí, o sea, el tiempo actual del libro, o sea, cuando el tipo termina de escribir, dice tal, los alemanes perdieron esto, todo, sí, o sea, el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sí, o sea, termina ahí como el libro y pues falta todo el siglo XX y lo que lleva el siglo XXI. Pero es un buen libro para introducirse un poco en ese relato histórico en ese relato, en ese relato de historia universal eurocentrista, euroasiático centrista. Pero bueno, la cuestión es que sí, esos fueron los libros leídos en este año. Ya para terminar un poco este stream, solo los voy a nombrar porque ayer hice un stream que pueden ir a verlo en el canal de Science. Continuamos este libro, lo empecé a leer en 2023, creo.
2024, no recuerdo cuándo específicamente. Este libro, este año suspendí por varios meses la lectura de libros. Este libro continúa el año siguiente. La verdad es que quisiera leer estos últimos días del año 2024, pero creo que voy a dejar las lecturas para enero. Voy a tomarme el descanso merecido de un año bastante fuerte de estas últimas 2 semanas del año 2024. Entonces continúo la lectura y voy a continuar la lectura en vivo en esta sección que se llama Stream y Café. Hablemos de libros, de este libro que se llama Vivir en Policía y a Son de Campana, el establecimiento de la República de Indios de la provincia de Santa Fe 1550-1604. Historia colonial, historia de principios del paso de la transición de la conquista a la colonia en el territorio colombiano. Producto de algunas referencias de este libro, adquirí este otro libro que no he empezado y que se empieza a partir de enero, que se llama Los Quimbayas bajo la dominación española. Juan Fride. Este libro referencia muchísimo a este autor, Juan Fride, porque él hace una tarea de divulgación brutal, ¿sí? O sea, de transcripción de documentos de la época colonial brutal, ¿sí? ¿Cómo es que se llama eso? Se me olvidó. Continuamos con Cristina Rojas y Civilización y Violencia, la búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX. Todos estos libros se van a empezar a leer el 1 de enero del 2025. El tratamiento de la pobreza en Colombia, 1870-1930. Esto tiene que ver siglo XIX e inicios del XX. Y este libro de Guerras Recicladas, Historia Periodística del Paramilitarismo en Colombia, Conflicto Armado Colombiano, Historia del Paramilitarismo en Colombia. Y finalmente el informe final de la Comisión de la Verdad, el que se llama No Matarás, que es el relato histórico del conflicto armado interno colombiano. Esos son los libros que se empezarán a leer a partir de octubre, a partir de enero del 2025. Creo que les voy a echar una ojeada estos días como para leer, no sé, la verdad. Sí, o sea, tampoco quiero ser tan estricto de, no, en enero empiezo a leer, porque estos días tampoco los puedo gastar así simplemente gastándolos. La cuestión es que sí, es que se leyeron 10 libros, muy interesantes los 10 libros, algunos merecen una segunda lectura, un recorderis para el momento en el que se esté pasando por la historia de América, por la historia de conquista, colonia, república, en este recorrido que estoy haciendo con el viajero Gary Yugari. eh, pues empezar a empezar a mezclar un poco la ficción y la realidad de estos viajeros espaciotemporales eh, que van descubriendo la historia del mundo. Y bueno, ahí iré.
adelantando. Entonces, este es el último stream y café de Hablemos de Libros del 2024. Muchísimas gracias por estar presentes en este 2024 y digo a las personas que de alguna manera llegaron a mi canal, sea cual año que sea, sí, o sea, esto se grabó el 18 de diciembre del 2024, pero puede ser visto en los años futuros. Entonces, muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto. Si les gustó y se quieren suscribir, bienvenidos a este gran proyecto. Yo seguiré trabajando para hacer este proyecto toda una realidad, aunque ya es una realidad, pero seguiré trabajando. Y bueno, sí, o sea, me verán en este canal y me refiero al canal de Science, me verán en este canal en un par de ocasiones más. Creo que el último stream que voy a realizar será el del 31 de diciembre, porque pues tengo que hacer todo lo que son los cierres de cada uno de los programas que estuvieron activos en el 2024 y que continúan en el 2025, pero bueno, o sea, eh, todo a su debido momento. O sea, como cierre del stream y café Hablemos de Libros, pues se cierra el 18 de diciembre. Pero en los próximos días, en las próximas semanas, iré haciendo los cierres de cada programa y ya el 31 espero pues desearles una feliz Navidad. Si ven este video como el único video del 2024, pues feliz Navidad, feliz año. Perdón, felices fiestas, no Navidad, sino felices fiestas. Y pues nos vemos en el 2025 siguiendo con el desarrollo de este proyecto. Gracias y nos vemos pronto.